Acá, como pueden apreciar, cómo instalar Windows 7. Acá en esta pantalla, en esta diapositiva, perdón, podemos explicarles cómo instalar Windows 7. Bueno, primero que todo, antes de instalar Windows 7, primero debemos descargar Windows 7 y quemar el archivo ISO en un DVD. Con este DVD podremos instalar Windows 7 de dos maneras. El limpio, eliminando todo el contenido de nuestro ordenador, o instalar Windows 7 en una partición para evitar, perder los datos de los demás sistemas operativos. También es posible instalar Windows 7 desde una memoria USB o también que podamos bootear. Esto es el primer paso. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos para instalar Windows 7? ¿Cuáles son esos requerimientos mínimos? Debemos tener un procesador de 1 GHz de 32 bits por 86 o 64 bits por 64. Una memoria RAM de 32 bits y si es de 64 bytes. 16 por lo menos debemos tener 16, perdón, me cambié un poquito. De 16 GB de espacio disponible en el disco y una tarjeta de video que soporte DirectX 9. Estos son más que todos los requerimientos que debemos tener. O sea, en pocas palabras, tenemos que tener, eh, tenemos que tener 1 giga ya, de memoria RAM. Si no tenemos por lo menos 1 giga de memoria RAM, de unidad de almacenamiento, no podemos instalarlo. Ustedes saben que hay memorias de 512. Entonces, en el socket de la memoria se pueden instalar dos memorias de 512 o una memoria de 1 giga. Tenemos que tener un procesador de 1 GHz de 32 bytes o de 64 bytes. Y una tarjeta de video que soporte. Y tenemos que por lo menos tener en el disco 16 GB de espacios libres para poderlo instalar. Para que pueda existir una compatibilidad entre 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 las partes internas que integra el computador. Aquí nos dice que la instalación de Windows en limpio. Primero de todo, es importante guardar toda la información importante en DVD o CD o memoria USB, flash o discos duros externos para recuperarla más adelante. Ustedes saben que existen dos unidades. Existe la unidad C y la unidad D. Ya, la unidad C son los archivos del programa y la unidad D son los archivos que utilizamos normalmente, los archivos de datos que tenemos. Ahí en la unidad D podemos ver lo que son las fotos, los archivos personales que uno tiene. Entonces, por lo general, cuando hacemos este tipo de instalación, siempre escogemos una partición, ¿ya? Entonces existe la unidad C y la unidad D. En este caso, no vamos a tocar la unidad C para nada, porque son los archivos del programa. Vamos a tocar la unidad D. Entonces, antes de tocar esta unidad D, tenemos que guardar todos esos archivos personales que tenemos, guardarla en una memoria USB o un disco externo, para cuando vayamos a hacer el formateo, no se nos pierda absolutamente nada. Aquí dice, espera que cargue la interfaz. Bueno, cabe indicar que si vamos a bootear, vamos a hacerlo por booteo desde una unidad de arranque, ya sea de una unidad de DVD
o ya sea por una memoria USB booteable, lo que tenemos que hacer es meter el CD de DVD o la memoria y reiniciar el computador. Antes de reiniciar el computador, siempre vamos a tocar la tecla F2, F3, F4 o F9. Por lo general siempre entramos por la F9. Entonces, ahí escogemos la unidad de arranque en que vamos a bootear o vamos a formatear el computador. Entonces, cuando ya hayamos hecho ese proceso, acá nos dicen, espere que cargue la interfaz de la instalación y te preguntará el idioma que deseas instalar, el formateo de la hora y la moneda dependiendo de tu país y el tipo de teclado que tienes y le das clic en siguiente. Acá pues nos preguntan el idioma, en este caso vamos a dar idioma español, nos dicen la hora y el tipo de teclado. O sea, el tipo de teclado también tiene que ser en español, al igual que el idioma, y nos pide la moneda dependiendo de tu país, en este caso. Y le damos siguiente. Bueno, al dar clic se van a encontrar con dos opciones. Una de ellas, recuperar el equipo. Esta abre un menú con distintas herramientas que nos ayuda en caso de tener problemas al arrancar Windows 7. También cuando queremos verificar si algún componente de hardware está en mal estado. Después de este caso se da clic en el botón instalar. Acá le damos instalar, acá que está en este botón, y el instalador comenzará a trabajar por sí solo. Entonces, él va instalando todos los procesos que se van dando ahí. En el cuarto paso se debe aceptar los términos de Windows 7. Acá le damos, en este caso, le damos en actualización, como lo pueden ver en el recuadro acá de esta imagen. Hay dos tipos de instalación para Windows. Actualización que funciona en casos, por ejemplo, que tiene Windows Vista, entonces escoge esta opción para solo actualizarlo. Y personalizada que funciona en casos, por ejemplo, que tienes Windows anteriores, entonces escoge esta opción para iniciar una instalación desde cero, como si la máquina fuera nueva. Entonces, acá personalizada, le vamos a dar un formateo desde cero. Y si tú tienes ya el Windows y lo quieres formatear tu equipo, le damos en actualización. Luego aparece un asistente donde se decide dónde instalar Windows. El asistente también dará las opciones para formatear el disco duro, en este caso que sea necesario, y una opción para crear particiones de disco. Entonces, le damos en asistente, este que está acá, para formatear el disco duro. El computador se reiniciará después de haber completado los pasos anteriores. El computador se va reiniciando cuando vayas realizando este proceso de instalación. En el paso 8, posteriormente te comenzarás a pedir tus datos, como el nombre de tu usuario. Acá en estos campos que ustedes ven, él va pidiendo nombre de usuario, te pedirá la contraseña en caso que tengas, o la puedes dejar en blanco para que no tengas ningún tipo de contraseña. ¿Ya? Entonces, cuando tú abres tu computador, te aparece tu nombre y en este caso es opcional si quieres darle contraseña o no en el paso 8. En el paso 9, ahora tienes que introducir la clave de Windows 7. Si te registraste en el sitio de Microsoft, entonces puedes usar el número o de serie que te dieron gratis. ¿Sí? Acá lo haces acá. Acá le das en este recuadro que está acá y le das siguiente en esta gráfica que vemos acá. En el paso 10, en este caso te pregunta cómo quieres que sea tu configuración de actualizaciones automáticas. ¿Ya? Entonces acá le das usar configuración recomendada en este paso. En el paso 12, bueno,
En el paso 11, perdón, finalmente tienes que elegir la zona horaria del lugar donde estás y la fecha. Escoge tu zona horaria, Colombia. Aquí configuras el reloj, la fecha, la hora. Tienes que tener todos estos pasos para que el formateo se dé de manera perfecta y no haya ningún tipo de inconveniente. Entonces, todo lo tienes que hacer paso a paso para que el proceso sea excelente. Y le das aquí en siguiente. Paso 10, paso 11. Entonces aquí coge la zona horaria. Después que coja la zona horaria, le das siguiente. Después te pide lo que es la red doméstica. Le das en red doméstica el paso final, acá porque se repitió. Acá se repite, pero en el último paso le das en red doméstica porque va a ser una red de uso personal. Entonces, ahí más que todo pueden ver